Si quieres se ponen de pie, hermanito, para que Dios nos hable. Nos va a hablar papá, nos va a hablar al Altísimo. Hay que tener reverencia, porque eso es hermoso delante de los ojos de aquel que nos está viendo. Cristo merece nuestra reverencia. Hace 2000 años no fuimos los mejores anfitriones. Lo escupimos, lo crucificamos. Hoy se merece un poquito de dignidad por amor a Dios. ¿Sí? Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que ha sido creado de nuevo por Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es hijo de Dios. Toma asiento. Descanse, toma asiento. Entonces, ¿qué debemos de leer? Estas cosas casi no se enseñan en la Biblia, sobre todo en las iglesias hoy en día, porque son temas que no se entienden. Porque confundimos en que pase usted y acepte el llamado del Señor. Y sabe lo que le dice el supuesto apóstol de paso, que hoy en día se ponen hasta títulos. Le dice, usted, ya que usted lo salvó, usted recibió el Espíritu Santo. Y sacan de la Biblia un contexto, un pedacito, un versículo, dice, si confiesan con la boca que Cristo es el Señor, está confesando con la boca que Cristo es el Señor. Pero el corazón lo que está lleno de porquerías. Usted no ha creído que Cristo ha sido resucitado de los muertos. Usted no sabe que tiene necesidad de Cristo. Usted hasta ahora, Dios lo está llamando para que conozca su palabra. Y el día que usted lea la Biblia y conozca la palabra de Dios y la practique todos los días, lo primero que la Biblia le va a enseñar es que necesita un Salvador. El que lee la Biblia, el evangélico que acepta el llamado y empieza a leer la Biblia, empieza a practicarla, la Biblia no lo salva. La Biblia le está diciendo que está condenado igualito que el mundano. Porque si no fornico, siendo evangélico, Dios no hace excepción de personas. Dios no me va a decir, Pedrito, como tú eres evangélico, tú se puedes fornicar. Porque está con la hermanita evangélica también, y ella te decir también. No es así, eso no lo dice la Escritura. Yo debo honrar a esa hermana y formar un hogar. Eso es lo que el Señor me dice. Entonces, cuando leemos este versículo, nos parecen extraños porque es que todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, pensamos que es normal. Es normal en el mundo, pero no en aquellos que la dispensación, cuando tú lees los versículos de arriba y los de abajo, usted entiende que es una persona que ha recibido el Espíritu Santo de la verdad y ha sido cumplida. Hoy en día los dones del Espíritu Santo que aparecen en la Biblia no lo reciben las iglesias, que son dones de lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, liberación de demonios, profecía, milagros, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de dones aquí. Usted los dones que ve es del apóstol supuesto que se quita un chaleco y lo lanza y tumba 50 personas. Pero eso no aparece aquí. El don que reciben hoy en día en las iglesias es que le oran y se cae al piso. Ese don no aparece aquí en la Biblia. El evangelio es para que usted levante la mano al caído y se levante. Así haya tropezado en drogas, en vicios, en debilidades, porque el mundo es adverso. Este mundo es enemigo de Dios. Y aquí se viene a sufrir. Era el trato que le dimos a Cristo. Esa es la mejor prueba de que somos malos. Un día tenía sed Cristo allá en la cruz y no podía hacer su paso con agua. Estaba con los brazos crucificados. ¿Y qué le dijo a sus hermanos? Tengo sed. Y le dieron una esponja con miel. Entonces, cuando leemos esto, dicen, ¿cómo se come esto? Dicen, todo aquel que ha sido creado de nuevo por Dios. Primer detalle, creado de nuevo, nueva criatura. Hermano, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo si no muero? El apóstol Pablo colocaba el ejemplo de la semilla. Usted tiene una semilla de mango, una pepa de mango, y es necesario que esa pepa de mango muera. Usted la siembra y nace un nuevo ser.
en este caso una nueva mata de mango. Este cuerpo tiene que ser sembrado junto con Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo, porque de paso hay tres bautismos, y la gente no lo sabe, está el bautismo de agua, no estoy hablando ahorita, el bautismo en el nombre de Cristo, que es ser sepultado junto con Él para nacer de nuevo. Y está el Espíritu, está el bautismo del Espíritu Santo, que les estoy hablando de que han sido creados de nuevo. El Espíritu Santo de verdad. Oigan mentiritas. El que le dice, no, todos tenemos el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Si cuando Cristo estaba en la cruz, y Dios no tiene relación con el pecado, se separó de Cristo. Y Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Y Dios no tiene relación con el pecado. Y se separó de Cristo, no se va a separar de nosotros, que andamos en porquerías y en vicios y en pecados. Así que por un poquito de reflexión, hay que pensar un poquito. Una cosa bonita es que diga que todos tenemos el Espíritu Santo, no, el Espíritu de vida que Dios puso en nosotros. Y eso es un reloj de arena, para que usted decida en los años que viene de vida aceptar el sacrificio que Cristo nos ofreció. Porque la mejor noticia que hay en la Biblia es que Cristo ya pagó el precio. Hace 2000 años Cristo ya se reconcilió a Dios con la humanidad y la humanidad con Dios. Esa es la buena noticia. El detalle es que Cristo, hermano, hace 2000 años, Él vino. La Escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo. Dios nos ha llamado a nosotros también de Egipto. Egipto es sinónimo de ignorancia. Nos ha llamado allá que nos arrodillamos ante las estatuas, pidiéndole en oración cualquier cosa. Y esa estatua no se movía de ahí. De allá nosotros vinimos con vicios, con errores, con enfermos, de la rabia, de la ira, porque no sabíamos cómo sobrevivir en un mundo de vida. No sabemos cómo sobrevivir en este sistema. Cristo lo venció. Él vivió en este mundo enemigo y venció al enemigo. No le permitió que el enemigo lo envenenara. Ahí lo estaban matando y metiendo hasta la lanza por allá. Y el que estaba diciendo, Dios mío, perdónalo, porque mis hermanos no saben lo que hacen. Yo siempre les enseño que el infierno no es que Dios tiene un caldero allá de aceite hirviendo para torturarnos como nosotros nos moramos. El infierno es que nos va allá vamos a entender lo que no quisimos entender aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuántos años de vida el Señor nos va a dar? Que vamos a salir, como decía mi abuela, con las tablas en la cabeza. Porque nos vamos a presentar, como dice Hebreos 9:27, está escrito, está establecido que el ser humano muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, ellos están en un sitio que se llama el Seol, nos van a ser llamados ante el tribunal de Cristo. Los grandes hombres de Dios, los santos que los han matado, los líderes religiosos, los políticos que gobiernan los países, como lo hicieron con Cristo. Esos profetas están en un sitio que se llama, después de Cristo, se llama el paraíso. Entonces, después de Cristo hay una división donde están los muertos en Cristo y los muertos que murieron sin Cristo. Pero no infierno, porque Dios todavía no lo ha juzgado. Tenemos que rendir cuenta en el tribunal de Cristo. Todo eso que le estoy diciendo está aquí en la palabra, en la Biblia. Así que los hermanos que tengan alguna curiosidad pueden acercarse y decir, hermano, ¿dónde dice tal cosa? Y ya les enseño el versículo que dice eso. Porque el día de mañana queremos que haya un feedback, que los hermanos allá pregunten y se les pueda responder. Debemos ir hacia allá. Que después que se pregunte los 15 minutos, 20 minutos, podamos nosotros aclarar a los hermanos de buena fe. Entonces, todo aquel que ha sido creado de nuevo por Dios no practica el pecado. Es concluido que para nacer de nuevo es necesario primero morir. Cristo fue a la cruz.
Él murió por nosotros, pero Él le dice a uno, sígueme. Él es el camino. ¿Para dónde fue? Para la cruz. A Cristo le dieron los clavos en sus manos y en sus pies. Y aquí, a nosotros nos va a doler dejar el pecado, la vagabundería, los vicios y la corrupción. Eso es lo que nos tiene que doler a nosotros. Vamos a seguir leyendo, dice. Todo que ha sido creado de nuevo por Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios es el Espíritu de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es hijo de Dios. Hermanos, desde que el Señor nos llama hasta recibir el Espíritu Santo, se nos va la vida. Yo les voy a hablar de un hombre que se llama Abraham, que me gusta mucho analizar su vida, porque yo llevo 61 años, llevo 35 años en este camino y siento que me voy a morir y no me voy a llegar a las rodillas de Cristo. Y lo hago con toda la fuerza de mi corazón y creo que no me va a alcanzar la vida para que el Señor se glorifique en este servidor. Pero me da consuelo, ¿verdad? Porque Abraham fue llamado a los 75 años. Señor, que aquí a los 75 tengo 14 años por delante para perseverar y corregir todo aquello que el Señor me diga que tengo que corregir. Porque el Espíritu de Dios nos quiere llevar al tamaño y la estatura de qué? De Cristo. A un hombre perfecto, a un ser humano increíble. Entonces, Dios dice que a Abraham lo predestinó. Y fíjate que él recibió la circuncisión, que es la señal del Espíritu Santo hoy en día. Para los judíos es la circuncisión y para nosotros es morir como hijo de hombre en la cruz. Dejar nuestros vicios y pecados. Bueno, y él duró 24 años en formación. O sea que no es fácil ser santo. Ese es el sambón de la fe. Por eso lo llaman el padre de la fe. A los 75 yo lo llamó, y a los 99 recibió la circuncisión como señal de que era creyente. Y así nos pasa a nosotros. Nos llamó incircunciso. Y yo llevo 35 años y ya Abraham me ganó. Pero hay un hombre que es superior a Abraham, que es Cristo. Pero hay modelos, hay patriarcas que son modelos para uno pasarse en la vida de ellos. Hermanos, Dios dice que a los que aquí aparecen los patriarcas, aquí aparecen los profetas, los grandes hombres de Dios. Y él dice que a los que antes predestinó, él también le llamó. Y a los que llamó, justificó. A los que justificó, santificó. A los que santificó, los glorificó. Él se glorificó en sus vidas. O sea, Cristo ya pasó por todo ese proceso. Él se bautizó en agua, que lo bautizó Juan el Bautista. ¿Verdad? Fue bautizado en su propia sangre en la cruz del Calvario y recibió el Espíritu Santo cuando se abrió los cielos y recibió el Espíritu Santo en su nombre. Entonces, así como el Señor dice de Pablo, por ejemplo, Pablo no tenía ninguna condición, ningún mérito para que Dios lo llamara. Se llamaba Saulo, era un fanático religioso que mataba a los que no pertenecían a su denominación. Los fariseos, los hebreos, los españoles, los escogidos de Dios. Entonces Pablo llamaba, ¿quién es el escogido de Dios? Anótese aquí. Y pertenecía a su denominación. La Escritura dice que a los que predestinó, él también los llamó porque Dios es fiel. Saulo no tenía ningún argumento para que Dios lo llamara, sino para que lo castigara. Pero como él es fiel, llamó a Pablo. Ven acá. ¿Quién eres tú, Señor? Oye, yo soy Yeshua. Yo soy el Salvador en español. Nosotros lo conocemos como Jesús. Soy yo, Yeshua, el que tú me persigues. Y se dio cuenta que estaba en la religión equivocada. Y se arrepintió, se convirtió y llegó a ser uno de los ejemplos de los patriarcas de la fe.
Él esperaba que Dios lo matara y Cristo lo perdonó. Y vino a anunciar que Cristo es bueno, que es nuestro hermano, que ya murió en la cruz, que no nos presentemos ante el tribunal de Cristo con excusas tontas de que no me dijeron, de que no tuve tiempo. Hoy en día en un telefonito de estos se puede descargar la Biblia que lo recomendamos. Descargue la Biblia 100 leche y miel, que la escribió un hermano venezolano. De ese hombre, la gracia que Dios recibió de ese hombre, de eso sí me siento yo orgulloso, de que haya sido un instrumento para la revelación para estos últimos tiempos. Así que descargue la Biblia, Biblia 100 leche y miel, descargue la que usted guste, pero le voy a recomendar esa porque es sencillita y comprensiva. Ya se va entendiendo lo que es el Evangelio. Entonces el Señor dice que a los que Él los predestinó, que cumplió llamó. Y a los que llamó, los invita por la cruz, los justificó. Si Él perdona y cuenta el lugar santísimo, dice, los santificó. Y a los que santificó, glorificó. Hermano, Cristo ya, Él es el camino. Y Él cumplió todos esos procesos. Eso dice su palabra. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Aceptamos el llamado para salir de Egipto, de la ignorancia, de los vicios, de tantas errores que tenemos? El primer piso. Porque los que llamó, lo están diciendo, vamos a la cruz. Y los que estamos muriendo en la carne, el Señor dice, espérate para que sean investidos del poder de lo alto. Y nos va a dar su espíritu. Y cuando nos santifiquen, Él se va a glorificar en sus vidas. ¿Se dan cuenta que esto es un proceso? Es un proceso que Dios nos llama en delitos de pecado, vamos a la cruz, morimos, empezamos como nueva criatura y proseguimos la meta. Cristo va adelante, está sentado a la derecha del Padre esperándonos. Eso dice la historia sagrada. Hay que dar el primer paso de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces concluimos, dice que el que la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es hijo de Dios. Qué hermoso es esta libertad. Si Cristo nos liberta, verdaderamente seremos libres. ¿Qué es de valientes? Sí, es de valientes. Por eso hemos hablado de la abstención, ¿no? Abstinencia. Bueno, vamos a abstenernos de ser corruptos, vamos a abstenernos de ser fornicarios, vamos a abstenernos de consumir piedra, droga y todo. Vamos a limpiar el templo del Señor para que Él more en nuestros corazones. Ese es el propósito. Y para que Él ponga la semilla de una nueva criatura, que el Espíritu Santo lo va a llevar y anhela llevarnos a otro al tamaño y la estatura de Cristo. Ese es el mensaje, amados hermanos. Gracias por la atención prestada. Aplauda a Cristo. Él es digno de recibir la gloria y la honra de sus hermanos que hoy oyeron su palabra y le dan la gratitud por todo agradecido. Que Dios lo bendiga ricamente.